Saludamos a la distancia a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes una palabra bien gloriosa. Y ya saben, la tarea siempre se queda tarea. ¿Cuántos toman en serio su tarea? Les voy a preguntar aquí en el micrófono si hicieron la del domingo pasado, amén. No, yo sé que sí la hicieron. Y esta ocasión quiero invitarlos, animarlos de verdad a leer el libro de Lamentaciones. Son 5 capítulos nada más. Comprométase con el Señor, indicando con su mano derecha que durante la semana va a dedicarse a leer estos capítulos. La razón de invitarlos a hacer esto desde ya años atrás es provocar el hambre por la palabra, y que cuando usted lee la palabra en casa y cuando oye algún siervo, una sierva de Dios exponiéndola, usted se ayuda a sí mismo. Dios ve su esfuerzo y el Espíritu Santo le da revelación. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces no entendemos lo que se está predicando y nos quedamos con alguna pregunta. Pero yo quiero decirte que la misma Escritura, cuando nos metemos en ella da testimonio de Cristo mismo. ¿Dicen amén? Entonces es importante. Así que para esta semana, la tarea, lectura devocional, su propio estudio, haga sus notas, dedíquese por favor. 5 capítulos son los que abarca el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones está antes de Ezequiel. Está en el Antiguo Testamento, más o menos a la mitad de su Biblia, por decir así. Y para los que no han pensado, sepa que estas lamentaciones son lamentaciones del profeta Jeremías. Y que aparte de estas lamentaciones está el libro de Jeremías. Solo que Lamentaciones nos habla de un papel muy importante que él tomó conociendo a su pueblo y conociendo a Dios. Algunos que hemos leído la Escritura hablamos de Jeremías como el hombre llorón, el llorón delante de Dios, ¿verdad? Pero con los años nos damos cuenta que también nosotros nos hacemos llorones, con la diferencia que algunos lloramos sin causa. En nuestra cultura, ¿verdad? Ya empezó a chillar mira nomás. Y cosas así, ¿verdad? Pero Jeremías lloraba porque miraba la condición de su pueblo. Miraba el comportamiento que no era nada agradable delante de Dios. Y aunque él sabía que el pueblo pecaba y pecaba, cuando él se metía a la oración y a pedirle a Dios por este pueblo, ¿saben cómo lo hacía? Se incluía con ellos, por amor a ellos. Y decía, Padre, hemos pecado contra ti. En otras palabras, su amor por la gente, el amor que Dios le había dado. Aunque él se guardaba íntegro delante del Señor, cuando intercedía, se unía, hemos pecado. Yo espero que el Espíritu Santo desde este momento empiece a tocar nuestros corazones, amén. Porque algunas personas se sienten especiales y dicen, estos pecadores, estos malvados, yo no soy tan malo, yo me porto bien, yo hago buenas dádivas, y se quedan con el yo-yo, ¿verdad? Jugar el yo. Ya conocemos el jueguito del yo-yo, ¿verdad? Va y hace mucho barullo, pero viene y regresa al mismo lugar. Y la Biblia habla mucho de esto. Proverbios dice que el que no tiene visión, no tiene metas, propósitos, dice, es como una puerta que gira en sus bisagras. Como una puerta que gira en sus quicios. Si usted abre una puerta, pregúntele a dónde va. La puerta no va a ningún lado, solo se mueve en el mismo lugar. Pero la Biblia se encarga de ponernos ejemplos como estos para hacernos pensar. ¿Dicen amén? Así que damos gracias a Dios por la enseñanza.
de las Escrituras. Y lo que voy a invitar a que abra su corazón en esta tarde es bien importante, porque si usted pone atención y luego en casa hace su tarea, el Espíritu del Señor le va a mostrar algo glorioso, donde usted y yo podremos venir el próximo domingo o amanecer el siguiente día y darle gracias como nunca por darnos cuenta de la riqueza, el potencial que tenemos y que a veces no nos damos cuenta. ¿Dicen amén? Ahora, antes de hablarle, quiero leerle lo que dice el capítulo 15 de Romanos, en el verso 4. Esto lo he estado repitiendo ya desde algunos 3 meses atrás y lo voy a seguir repitiendo esta escritura. Y mire lo que dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Márquelo en su Biblia y siga leyendo, porque lo que Pablo está escribiendo aquí en los Romanos, eso nos lleva a la historia y parte de tantas historias que están en la Biblia, lo que antes se escribió. En otra palabra, lo que vamos a ver en un momento ha sucedido, ha pasado. Pero hay un propósito de Dios, nuestra enseñanza. ¿Dicen amén? Hablamos que personas nunca pueden madurar ni crecer. ¿Sabe por qué? Por la falta de enseñanza. Personas se quieren morir con cualquier problema porque no conocen la paciencia y la consolación que producen las Escrituras. Así de sencillo. Así que le animo y entremos de lleno en esta escritura. Quiero compartir con ustedes algunos versos salteados de estos capítulos 5 de Lamentaciones de Jeremías. Y le invito a que se mantenga muy atento, porque esto va a ser una diferencia muy grande en nuestras vidas, ahora y siempre. Gloria al Señor. Jeremías tenía una grande esperanza, escúcheme bien, de hablarle al pueblo de su tiempo, hablando específicamente de Jerusalén, de que cambiaran su vida. El pueblo de Dios, Israel, en su tiempo, perdió el camino. Se olvidó de Dios. Cuando usted lea su tarea, cuando haga su tarea en estos capítulos, no le voy a regalar el verso donde está lo que voy a decir, pero lo va a encontrar si usted hace su tarea. La condición de Jerusalén en el tiempo de Jeremías, la Biblia dice que su conducta aumentó sus iniquidades, sus pecados, y la Biblia lo pone más grandes que los de Sodoma. ¿Oyeron eso? La comparación. Y a Jeremías le dolía mucho eso. Le dolió. Pero se entregó tanto, porque aunque la palabra fe no aparece allí en sus lamentos, podemos ver una fe que tuvo tremenda, siempre pensando que podría alcanzar salvación el pueblo de Israel en ese tiempo. Acordémonos que generaciones se levantaron en el pueblo del Señor, y por el ejemplo de líderes religiosos y líderes de su pueblo, unos se portaban bien y los volvían a reenfocar en el camino de Dios, pero había otros líderes malvados que los hacían perder el camino porque no les hablaban de libertad, de mantenerse fuera de lo malo, sino que acallaban sus conciencias. Y entonces el pueblo volvía a la misma. Esto sucedió una y otra vez, en muchas ocasiones.
Entonces Jeremías en este capítulo intercede de una manera tremenda ante Dios, reconoce la condición y él mismo precisamente escribe este libro de Lamentaciones y ya lo dice el libro. En otras palabras, se lamentó tanto, lloró, gimió, parte de su vida se fue allí, habla con palabras sobre sus lágrimas de forma exagerada, habla de la intervención. Y yo quiero decirle que de alguna manera Jeremías es un tipo de Cristo Jesús. Hay mucha similitud en algunas cosas que él hizo. Y voy a mostrar con la escritura algunas de estas cosas. ¿Puede apuntar el capítulo 23 de Mateo? Y quiero que noten algo. Esto que voy a leer ahorita es Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Y lo que estamos hablando de Lamentaciones de Jeremías, estamos hablando de tiempo pasado. ¿Estamos entendiendo? Y la misericordia de Dios ha sido de generación en generación. ¿Cuántos vean eso? Y por esa razón es que llegó un momento en que Dios, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Dicen amén? Que levantó un plan en la persona de Jesucristo. ¿Lo queremos repetir todos y pensar en palabra por palabra? Juan 3:16. Ayúdenme parejitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Piénselo frase por frase. Este es un plan, una elaboración de Dios, el Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Fuera de él no hay nada. Pero él se reveló a nosotros en la persona de Cristo. ¿Dicen amén? En otras palabras, Cristo mismo es Dios, el verbo hecho carne. ¿Dicen amén? Cuando un juez de la vida secular de la ley da una orden, como oímos hoy en las noticias que un juez canceló alguna orden, ¿han oído? Canceló alguna orden que habían acordado algunos otros líderes. Pues está dada, no hay quien la debata. La única persona que puede detener eso es otro juez de la misma capacidad. ¿Estamos entendiendo? Ningún particular, nadie, solo un juez puede tener la palabra de otro juez. Espero que me esté entendiendo. Dios dio la orden, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estamos fuera usted y yo. Pero aparece el otro juez de intervención, Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, sí, mas la dádiva de Dios es vida eterna en mí, en Cristo Jesús, dice el Señor. Por eso es que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. Entonces, entiende esto y vamos a leer ahora lo que el Señor está hablando. Mateo 23, verso 37. Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ese es Mateo 23, 37. ¿Cómo me encanta este pasaje? Verso 38, ponga mucha atención. He aquí, vuestra casa
os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta el día en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta escritura lo que nos muestra es el lamento de Jesús sobre Jerusalén, ahora en los tiempos de Jesús. Ahora rápidamente regresemos a Lamentaciones de Jeremías. Escuche bien esto. El tiempo donde la iniquidad y el pecado se disparó entre el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel. Jeremías no fue el único que les habló. Dios mandó. Por eso acabamos de leer. Jerusalén, tú que matas a tus profetas y a los que te son enviados los apedreas. Todavía hay gente que persigue el cristianismo, ¿dicen amén? Todavía hay gente que te rechaza. Todavía hay gente que se mufa, se burla. Porque no creen, porque rechazan. Pero en su tiempo, en su momento, aunque Jeremías vio la condición cada día peor y peor, no dejó de interceder, no dejó. Al punto que él escribe la condición. La conducta era tremenda, terrible. Tristemente, lo que el Señor les habló por el profeta y otros profetas de la antigüedad se cumplió. Acabamos de leer, tu casa será desierta. Estoy hablando de Jerusalén. Y después de los mensajes tremendos de amor, de misericordia, de reflexión de aquel hombre que intercedía por Jerusalén, finalmente fueron entregados a sus enemigos. Fueron perseguidos. Y hubo conductas terribles, tristes, desastrosas. Y muchas de esas cosas las estamos viendo hoy. Hay una repetición en el mundo. Y finalmente fue destruida Jerusalén. Para el tiempo de Jesús y por la misericordia y la fidelidad de Dios, les permitió ser restaurada Jerusalén. Pero siguieron en su situación y para regresar al tema, les digo, su sello final fue rechazar a Cristo y decir crucifícalo. Porque tenían esa costumbre, rechazar a los que les son enviados, apedrearlos. Tú que matas a tus profetas. Leyeron lo que acabé de leer en Mateo, ¿verdad? Jerusalén, tú que matas a tus profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos? Mire, sin salirme del tema, en los campos misioneros donde estuve por 20 años, la mejor enseñanza que tuve sobre esta escritura es en los ranchos, en diferentes ranchos que estuve. Y si alguien se recuerda, en los ranchos muy temprano andan las gallinitas de todo tipo con todos sus pollitos para allá y para acá. ¿Alguien recuerda ver esas escenas? No les dé pena, levante la mano, somos del rancho todos, hombre. Sí. Pero a mí me llamó mucho la atención que en la Sierra de Jalisco, hermano, en Zacatecas, son chaparritas y pintas muchas, tremendas ponedoras de huevo y de sacar crías. Yo les puse las cholas de Zacatecas, las lowriders. Pero en Nayarit, no hombre, unas gallinas altas y luego pelonas de todo el pescuezo y un copetón aquí como los que ahora usan los punks, ¿verdad? ¿Alguien recuerda haber visto esas gallinas? Pero lo maravilloso es que ahí vienen con todos los pollitos. Y cuando llega la tarde y se empiezan a recoger, empiezan a llamarlos. Y ahí vienen todos corriendo. Y la gallina busca un lugar donde se va a meter y se acomoda. Y llega uno y como que le abre las alitas y llega otro. Y varios, ¿verdad? Y ya cuando todos están allí, pues ya se va a acomodar para pasar la noche. Y está todo el pollerío abajo. Pero me tocó ver que más de una vez salía un travieso sacando la cabecilla. Y la mamá moviendo las aletas, vuélvase a meter. Así miro yo a muchos de nosotros. ¿Cuántas veces te quise cobijar con las alas, como las gallinas a sus hijos, a sus polluelos, y no quisiste?
La Biblia nos da muchos ejemplos, no solamente hablando de la gallina, pero nos habla del abrigo del Altísimo, nos habla de la sombra del Omnipotente, ¿dicen amén? Nos habla del árbol de la vida que nos da sombra. Por eso el Señor citó esta escritura. Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados apedreas. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina a tus polluelos? A tus pollitos, a tus polluelos. El Señor Jesús está tratando de rejuntar al mundo y fue rechazado. Los profetas de la antigüedad, muchos de ellos perdieron la vida. Los apóstoles, los siervos de Dios del Nuevo Testamento, fueron perseguidos, puestos en cárcel, torturados, sacrificados. Cuando tú quieres ver realmente todo lo que muchos de ellos pasaron, lee el capítulo 11 de Hebreos. Los héroes de la fe. Entonces, todo esto nos lleva a reflexionar. Jeremías se está lamentando porque desde ese momento podemos decir lo que Dios quería hacer a través de los profetas es cobijar a esos polluelos de Jerusalén. Pero no quisieron. No quisieron. Voy a dar solo algunas de las claves de algunos de los capítulos, empezando del 1. Y son muchas, pero voy a dar algunas nada más. Y si usted hace su tarea en casa, se va a regocijar. Vuelvo a repetir, ¿por qué? ¿Por lo que pasó? ¿Por lo que hicieron? No, porque usted y yo merecíamos destrucción, porque la paga del pecado es muerte, dicen amén. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, están destituidos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hoy gozamos de esto, pero por eso leí lo que antes escribió es para nuestra enseñanza, para que apreciemos, valoricemos lo que el Señor ha hecho. Si la Biblia nos cuenta tantas historias tremendas del Antiguo Testamento, es porque Dios no deja escondido nada. Dios no anda solapando a nadie. La Biblia nos muestra de hombres y mujeres fieles, tremendos, gloriosos, pero también nos muestra a los que hicieron el mal. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta dónde escoger. El Señor ha puesto para que elijamos. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha dado capacidades para elegir, pensar, sentir y decidir. Entonces, denle gracias a Dios por ello. Mire, capítulo 1 de Lamentaciones, verso 5. Dice que Jerusalén fue afligida por su pecado, por la multitud de su pecado. Es que Dios no viene a afligir al hombre solo porque le guste afligirlo. Dios aflige al hombre cuando el hombre provoca a Dios. ¿Dicen amén? Verso 6. Anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Vinieron los enemigos, sitiaron Jerusalén. Empezaron a escapar, a irse, fueron dispersados. Y note lo que dice, en otras palabras, se lo voy a poner de esta manera. Tenían que andar huyendo y sin fuerzas. ¿Alguien ha corrido algún día hasta cansarse? ¿Y qué sensación de que si paras de caminar, viene el enemigo y sin fuerza sigues corriendo? ¿Puede imaginarse eso? Y es lo que dice el verso 6. Anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Y luego hablando ahora de Jerusalén, porque era hermosa, era famosa. Quiero decirles que Jerusalén se muestra en las Escrituras más hermosa que los tiempos de los palacios de Nabucodonosor. Y vaya que esos tiempos se habla de una arquitectura tremenda que en aquellos tiempos solo podía venir de Dios. Solo que el hombre se atribuyó el crédito para él y entonces viene la aflicción de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos dicen amén?
Pero Jerusalén tenía esa fama, su hermosura, su belleza. Había muchos pueblos en los valles, en las praderas, pero Jerusalén hasta el día de hoy está sentada en un monte alto. Se le refiere a Jerusalén como Sión, Jerusalén. Y eso tiene un significado profundo, porque el enemigo ha querido destruir esto. Pero esto en la misericordia de Dios ha trascendido de tal manera que aunque ha sido destruida y ha sido restaurada, gózate, Dios tiene una nueva Jerusalén para los fieles. Y si no lo sabías, para allá vamos. Para allá vamos. Y ahorita se lo voy a probar con la escritura. Entonces, como era hermosa, hablando a nivel ciudad, y llegó un momento en que se sentían, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto. Cuando el hombre ya no le da la gloria a Dios, sino se jacta de sí mismo, cuidado, dice el amén. Dios resiste a los soberbios, pero también es cierto que Dios da gracia a los humildes. Entonces, el verso 15 dice, el Señor, escuchen bien, el Señor, no las circunstancias, no la situación, el Señor ha hollado todos mis hombres fuertes en medio de mí. Todas estas palabras son de Jeremías en su lamento. Lo que espero que estemos entendiendo, todo lo que estoy viendo es un lamento. Ahora, quiero hacer una nota para que me entienda. Estas lamentaciones de Jeremías, hermano López, hasta el día de hoy, donde haya judíos, en sus fiestas que ellos tienen muy especiales, alguien empieza a leer esto, las lamentaciones, para que no se les olvide lo que pasó, para recordar. Estoy hablándole hasta el día de hoy. Así que la palabra, hermanos, nos habla de la paciencia y misericordia de Dios, pero también nos ilustra, nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Cristianismo no es estar metido en una tradición religiosa, en un salón. No. El Señor nos muestra el mundo entero y nos da la capacidad para poder elegir porque nos da razón. ¿Cuántos dicen amén? Y nos recomienda buscar lo bueno. Escógelo bien para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Por eso es bueno apegarnos a la obediencia de la palabra, entendiendo que mientras yo obedezco, queda claro que mis hijos, mis nietos me están viendo y dejo establecido un camino que tarde o temprano tendrán que reconocer ellos. ¿Dicen amén? Lo vuelvo a repetir el verso 15. El Señor ha hollado todos mis hombres fuertes en medio de mí. Verso 16. Porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Aparentaban tener todo, pero Dios estaba apartado de ellos ahora. Cuando habla que su iniquidad subió al grado donde Dios no tiene que ver nada con eso, entonces hay un dicho en medio que dice, nadie sabe el bien que tiene hasta que lo he perdido. Lo que está diciendo aquí es, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. En otras palabras, ya no tenían reposo. Huyendo, siendo tomado por enemigos, siendo perseguidos. ¿Se puede tener reposo así, hermanos? No. Se apodera del hombre y la mujer un espíritu de persecución. Yo no sé si usted ha visto, pero de pronto yo miro hasta el día de hoy gente que va por la calle, mire, van caminando y van así. ¿No los ha visto? Observe, hay gente que tiene un delirio de persecución. A veces hasta en su propia casa. Porque el enemigo quiere lograr que se quede permanente el temor, la desconfianza, la inseguridad. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Verso 18. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Esta es una de las frases donde Jeremías se une a los malvados, porque está intercediendo y declara, Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Es en otra palabra lo que Jeremías está diciendo, Jehová es justo, y todo está
todos mis hermanos se han revelado. Pues aquí estoy, yo también me revelé, Señor, por interceder. ¿Cuánto me están entendiendo? Verso 19. Esto está bien serio. Hablé a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos perecieron buscando comida para entretener su vida. ¿Por qué dice esta palabra? Hablé a mis amantes. Yo quiero decirte, cuando tú y yo como creyentes hoy confesamos a Cristo y profesamos amarlo a Él y andas con situaciones fuera en el pecado, son tus amantes. Cuando quitas la mirada de Cristo y oyes falsas doctrinas, son tus amantes. Espiritualmente, doctrinalmente. ¿Cuántos me están entendiendo? Y mire lo que dice, hablé a mis amantes, mas ellos me han engañado. Cuando menciona a mis sacerdotes y mis ancianos, se refiere precisamente a los que escuchas o a los que ves como ejemplo de ti y los sigues. Mis sacerdotes y mis ancianos perecieron. En otras palabras, lo que tú pensabas que era tu respuesta, tu socorro, perecieron, se acabaron. Cuando quitamos la mirada del autor de la vida y la ponemos en lugar equivocado, tenlo por seguro, va a perecer lo que está siguiendo. Hay gente que ama muchas cosas y rechazan al Maestro Cristo Jesús. Dice, mis sacerdotes y mis ancianos perecieron, escuche bien, buscando comida para entretener su vida. Póngame atención. A veces aquí nosotros queremos encontrar un lugar espiritual, una ayuda, y lo ves como un líder para tu vida. Ten cuidado. Muchos de ellos solo están buscando para el vientre. Se entretienen comiendo. Hay un Dios vientre. Pablo habla de esto en la Escritura. Si quiere hacer su nota aparte, estudie luego, busque la palabra vientre en su concordancia y va a encontrar que hay gente que ya no idolatra imágenes ni cosas, pero idolatra el refrigerador. No quieren salir de la cocina. Bueno, se lo dejo de tarea. Eso es para que no se me duerman. Y luego, en el versículo 22, es un tipo de venganza la que declara la lamentación de Jeremías. Haz con ellos como hiciste conmigo por mis rebeliones. Haz con ellos como hiciste conmigo por mis rebeliones. Ya cité que las rebeliones, la iniquidad, era similar a Sodoma, pero fue más horrenda. Los que se comprometieron a leer los 5 capítulos de Lamentaciones, saque sus notas, haga su lista y va a encontrar que la gente, amén, las mamás criando bebés, llegó al punto de cocinar sus propios bebés para alimentarse, por la condición que Dios los había entregado donde no había ni para comer, perseguidos y con hambre. Cuando uno está lejos de Dios pierde el camino. ¿Dicen amén? Esas conductas se hicieron. En el capítulo 2, verso 3 dice, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. En otras palabras, el pecado y la multitud de iniquidad hace que el ardor de su ira venga sobre los hijos de desobediencia. No todo lo que le pasa al ser humano viene del diablo. Es lo que a veces cosechamos porque sembramos. Capítulo 2, verso 3, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. En otras palabras, lo que pretendemos que somos y tenemos, Dios lo corta en un segundo. Y luego que dice lo que dice, retiró de él su diestra frente al enemigo.
¿Cuántos de nosotros hoy en estos días decimos, Señor, ante esta pandemia, ante estas situaciones, somos más que vencedores? Porque estoy bajo el abrigo del Altísimo, porque tu diestra, la derecha de Dios, la registra mucho la Biblia como la diestra de justicia. Tu diestra me defiende, me sostiene. Pues para este pueblo en ese tiempo lo está declarando Jeremías en duelo, en lamentación. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. El lugar especial que tenía se había perdido. Y frente a sus enemigos, el Señor quitó su mano derecha. En otras palabras, entregado a sus enemigos. No es que Dios decide entregarnos. Es que cuando usted y yo persistimos en hacer lo malo, el Señor simplemente dice, bueno, ¿quieres andar allá? Pues ándale, vete para allá. Reconoces que no está bien, entonces regresa, amístate con Dios y tendrás paz. Dicen amén. El que se amista con el mundo, se enemista con Dios. Pero cuando el hombre reflexiona, cuando reflexionamos, nos hace falta lo que expliqué hace rato, el reposo, dicen amén. Nos hace falta el descanso, poder orar, clamar, gemir y poder experimentar el consuelo, dicen amén. Lo que Israel dejó de sentir, el consolador, se apartó. Así que seguimos leyendo y el verso 12, las madres decían, ¿dónde está el trigo y el vino? Las madres decían, ¿dónde está el trigo y el vino? ¿Por qué? Porque no había. Y los niños fallecían como heridos en las calles de la ciudad. Derramaban sus almas en el regazo de sus madres. En otras palabras, lo que el padre y la madre a veces no pensamos es que la desobediencia al Señor y nuestro desvío nos lleva donde no solo experimentamos nosotros la tragedia, la separación de Dios, pero hasta nuestras criaturas también lo sufren. Porque ellos están bajo nuestro cuidado y nosotros bajo el cuidado de Dios. Y cuando nos hacemos un lado de esa protección, ¿con qué protección podemos? ¿Qué no dice la palabra? Esto háblale a tus hijos y a los hijos de tus hijos que aprendan a confiar en Jehová. Salmo 78. Ahí lo encuentran en el Salmo 78. Que enseñen a nuestros hijos a confiar en el Señor. Así que se lo pongo de esta manera. En esa huida, entregados a sus enemigos, sin alimento, sin comida, llegó el día en que las madres decían, ¿dónde está el trigo para alimentarse ellas? ¿Dónde está el vino, que era parte de la alimentación? ¿Dónde está? No había. El libro de Amós, si usted se anima a leerlo también, hablando el Señor sobre Israel, dice, los dejé a diente pelón y ni así entendieron. ¿Sabe qué es eso, diente pelón? A ver, los entendidos, levanten la mano derecha. Así es. Exactamente. Había un pastor en Veracruz que ya descansa en el Señor, pero en broma decía, cuando llegaba a una casa y no le ofrecían ni agua y era la comida y tenía hambre, se ponía la Biblia en la cabeza. Y antes les había enseñado, hermanos, cuando yo me ponga la Biblia aquí, es que tengo hambre. Así que cuando llegaba y pasaba el minuto y nadie le ofrecía nada, decía, bueno, gloria a Dios, pues ya estoy aquí, amén, qué gusto verlos, pero me daría más gusto si siguiéramos viendo las cosas de otra manera, porque ya casi no veo. Veo medio nublado. Sí, hermano, sí, ya. Añadía, es que en 20 metros de tripa que tengo, no me baila ni un frijol. Así que él hablaba de horas y horas. Era una forma de pedir. ¿A quién le gusta tener hambre? Pero Dios que nos conoce, se lo dijo a través de Amós. Los dejé a diente pelón y ni así se arreglaron. Esta gente tuvieron que experimentar el hambre, la persecución, el maltrato. Y luego, escuche bien, en sus brazos. Yo no sé usted, pero a mí me estremece esto. Yo he tenido aquí a mis hijos en los brazos. Por la misericordia de Dios he tenido a mis nietos también.
y pensar que en tus brazos, en mis brazos, se te vayan y dejen de existir sin tú poder hacer nada. Y lo más tremendo, por la iniquidad, por el pecado. Es decir, que su conducta en ese tiempo era terrible. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Pastor, nos está asustando con todo esto. No, hombre, ahorita se va a gozar. Hasta va a brincar de la banca y se va a venir al altar, gloria a Dios. Y vamos a hacer distancia, no le hace, pero vamos a venir al altar. Vaya preparando su corazón. Tengo cuidado con lo que pasó en esos días y lo que está pasando también hoy. Escuche bien, el capítulo 2, verso 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir el cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extrañas. Hay mucha gente que está jalando gente para todos lados. Ahora siempre ha habido así. ¿Y sabe quién jala gente y quién se deja jalar? El que no tiene enseñanza. ¿Dicen amén? Vuelvo a repetir. Tus profetas vieron para ti, en otras palabras, la visión que tuvieron a quienes aceptas como tus profetas, vieron para ti vanidad y locura. Y no descubrieron tu pecado. Hace días repetí que algunos predicadores dicen, ya no le llames pecado al pecado, porque se va a ofender la gente. Diles que es una falta, es un pequeñito error. Hay gente queriendo cambiar la escritura desde ese tiempo. Y ya desde ese momento, estos profetas les predicaron vanidad y locura. Lo más triste, y no descubrieron tu pecado. Hoy algunos dicen, no les digas, no les menciones su pecado porque se te van a ir de la iglesia, y se te escapan los diezmos, y de qué vas a vivir. Gracias a Dios porque muchos siervos de Dios no vivimos por los diezmos. Vivimos porque el que nos llamó, Él nos prometió que nos sostendría, y seguimos aquí, dicen amén. Pero hay muchos que así se venden. Y como no quieren que te vayas, no te van a hablar de tu pecado. No dijeron amén. Noten la aclaración. No descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. En otras palabras, no es sacar los trapitos al sol de alguien, avergonzarlo. No estamos aquí. Cuando predicamos la palabra, el Espíritu Santo toca interiormente, individualmente. A nadie lo pone en evidencia. David lo entiende y dice, porque tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me haces comprender sabiduría. Por eso cuando termina un mensaje, personas venimos al altar, unos lloramos, otros damos gracias, otros caemos de rodillas, porque el Espíritu de Dios es suficiente para tratar con nuestras vidas. Dios no anda poniéndonos en ridículo ni nada. Dios ama a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Se habla de la verdad con la palabra para impedir tu cautiverio. ¿En qué? En el pecado. ¿Dicen amén? Satanás quiere que sigamos ahí anzueleados, esclavizados. Pero el Señor, lo leemos más tarde en el Nuevo Testamento, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Hoy somos esclavos voluntariamente, pero de Cristo. Levante la mano los esclavos. Entonces no anden diciendo que no al trabajo del Señor. Amén. Somos esclavos voluntariamente. Ya saben, los vaqueros agarran las cuerdas y alazan los caballitos, los toritos nuevos, ¿no? Y en los shows que dan, los enlazan y luego les dan el jalón y allá vuela el kilo de carne, ¿no? Y se divierten con eso. Pero David escribe algo más glorioso y dice, tus lazos me cayeron en lugares deleitosos. No son lazos de
de hacerte daño. Los lazos de Dios son de amor, dicen amén. Y David los describe: me cayeron en lugares deleitosos. Quiere decir, donde me amarre, Señor, gloria a tu nombre. Sabroso, dicen amén. Es glorioso sentirse enlazado por Cristo, porque no es un lazo que daña, es un lazo de amor. Es un lazo que nos protege de la perdición eterna. Y que mientras estamos aquí, nos protege, nos cuida, nos bendice. Y lo más glorioso, nos usa para bendecir a otro. Para comportarnos como Jeremías, orar, interceder. Y en vez de avergonzarnos o apuntar a gente que sufre con los hijos, con el matrimonio, ya ve, la gente popular. No, pues eso les pasa porque así, y empiezan a juzgar. No, señores, el creyente se ve de una necesidad y se acerca y le dice: señora, vecina, vamos a orar por ti. Dios puede cambiar tus hijos, Dios puede cambiar tu esposo. Dicen amén. Estos son los lazos de Dios, de amor, de ternura, de cuidado, no de reproche. Así que, cuidado cuando alguien te predica vanidad y locura. Cuidado cuando alguien te palmea la espalda, cuando te dice: no pasa nada, todo está bien. Se lo dijeron a los antiguos, a Israel también en otro tiempo. No pasa nada, hombre, Dios no va a hacer nada de lo que dijo. Cuidado que Dios no miente. ¿Cuántos dicen amén? Y precisamente aquí lo dice el verso 17 del capítulo 2. Jehová ha cumplido su palabra, la cual había hablado de tiempo antiguo. Y Jeremías la está afirmando en el momento. El ser perseguidos, el estar en mortandad, en hambre y en desolación y sin consuelo, y viendo a tus hijos morir en tus brazos y no puedes hacer nada, es que Dios lo había dicho antes, pero no lo creyeron. Por eso esta escritura declara: Jehová ha cumplido su palabra, lo cual había hablado de tiempo antiguo. ¿Sabe qué es algo glorioso de la palabra de Dios? Que el Señor siempre ha dado un mensaje preventivo. ¿Dice amén? Y su amor es tan grande que aun cuando no escuchamos el mensaje preventivo y caemos en el error y en la condición, viene el Señor, si le pedimos, viene con un mensaje curativo. ¿Cuántos dicen amén? El que confiesa su pecado y se aparta del pecado, alcanza misericordia de Dios. Cuidado, porque hay mucha gente que confiesa, pero nunca se aparta de lo mismo. El orden correcto es confesar, reconocer que no está bien lo que estoy haciendo. Segundo, me aparto, ya no practico, ya no lo hago, ya no hago el negocio sucio. Usted llame la inmoralidad, lo que quiera, mal comportamiento, hablar de más. Apártese. Usted da los primeros pasos, se confiesa y se aparta. El Señor ve eso y entonces alcanzamos misericordia. Así de sencillo. Y el capítulo 3, verso 1, declara Jeremías: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. En otras palabras, lo que él dijo antes que haría, lo ha cumplido. Si usted encuentra y lee y saca sus notas desde que abrimos la Biblia, Dios habla a los tiempos, a las generaciones y les dice: si hicieres el bien, yo estaré contigo. Te bendeciré a ti y a tu familia y todo. Y el Señor lo está diciendo. Es algo que solo Él puede hacer. A nosotros no nos queda ese papel. Porque nosotros no podemos decirle a la gente: si tú me ayudas, yo te ayudo. Sí, porque somos ventajosos. Pero el Señor está hablándonos a las generaciones, no a fuerzas. Pongo el sol y la tierra frente a ti como testigos. Escoge el bien o el mal. No hay problema. Yo te recomiendo el bien para que te vaya bien a ti y a tu familia. Y Dios nos deja ese libre albedrío. ¿Cuántos dicen amén? Como siempre lo repito, no somos muñecos. Somos personas que piensen, sienten y decidan. Dios nos dio ese potencial. Tú eliges, yo elijo. Y ese es un regalo de Dios, poder elegir. ¿Alguien elige seguir viviendo en la miseria? Lo eligió. ¿Alguien elige ser feliz? Busca a Dios, se arrepiente, hace frutos dignos de arrepentimiento. ¿Dicen amén?
Y cuando Dios ve esto, Él no rechaza a nadie. Así que Jeremías dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. En otras palabras, Él está testificando lo que Él quiere decir. Aunque yo he estado intercediendo, aunque yo he estado gimiendo y he estado aquí, el pueblo no cambia. Y pues yo tengo que reconocer, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Son muchas las palabras de este lamento. Y quiero decirle que todo lo que estoy explicando este día y lo que usted está viendo y lo que va a leer es un cántico. Es un cántico que hasta el día de hoy lo cantan o lo leen el pueblo judío. ¿Por qué razón? Porque ya saben que con Dios no se juega. Y tratan por lo menos de que las generaciones sepan que no conviene. Verso 10 del capítulo 3. Dice, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijo. No hay mucho que explicar de esto, ya lo entendemos. ¿Alguien quiere estar frente a un oso que lo acecha a usted? ¿Alguien quiere estar junto a un matorral y de pronto le va a brincar un león encima? Jeremías lo dice así, refiriéndose a Dios. Porque la gente provocó a la ira al Señor. Capítulo 3, verso 17. Mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Verso 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Cuando la persona perdió toda conciencia y sigue en el mal, ellos mismos lo declaran. Antes yo iba a la iglesia, antes yo esto, no, por ahí ya no tengo ni esperanza ni fe en Dios. No, fue un entretenimiento. Tengamos cuidado. Tengan paciencia porque este día es especial. Y el lamento de pronto cambió de Jeremías. Verso 21. Todo lo que acabamos de leer, recuerde que solo les di algunos versos salteados. Pero ahora, el que tiene su Biblia, su teléfono en la escritura, capítulo 3 de Lamentaciones, verso 21 en adelante, gócese. Y los que no están leyendo, escuche bien y alégrese. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo ¿no sale lo bueno y lo malo? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Póngase de pie, por favor. Esto le pasó a Jerusalén, a Israel en su tiempo. Esto era la ley. Dale gracias porque no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. ¿Dicen amén? Y tú y yo sabemos bien que al leer todo esto, eso y más merecíamos. La Biblia es clara. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. No dice estarán o estuvieron, no, están. Es una declaración de un verbo activo presente ya. Están. En otras palabras, estamos fuera. La paga del pecado es muerte, pero gózate, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es en Cristo Jesús. Nació de la Virgen María y se le dijo bien claro, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, salvará al mundo de sus pecados.
Si algo hay que lamentarse el hombre es, laméntese, dice, de su pecado. Yo le invito a que reflexionemos con esta palabra. Y mire lo que nos invita ahí mismo en el capítulo 3, verso 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Si el Señor ha tocado tu corazón, yo te invito a que empecemos a caminar hasta este altar con distancia. Hace mucho que no lo hacemos por la situación, pero lo leí al principio, Romanos 15, lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Y para que tengamos consolación por la paciencia en las Escrituras. ¿Dicen amén? A veces no entendemos lo que está pasando. Tenemos mil preguntas. ¿Por qué a mí? Bueno, la semana pasada, el miércoles en la transmisión, compartimos, no se turbe vuestro corazón. Por eso Jeremías declara y cambia su lamento a una declaración. Y dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuántos creen que por la misericordia del Señor estamos aquí? Dele gracias. Los que están en sus bancas, allí donde está. Si el Espíritu Santo está tocando el corazón, dale gracias. Como dije antes, Dios no nos pone en evidencia. Allí en lo íntimo, su Espíritu habla con cada uno de nosotros. El mundo dice la conciencia. La Biblia me dice el Espíritu de Dios discierne los pensamientos. Todo. Se mueve por todo tu ser, por el mío. Gózate porque el Espíritu de Dios se pasea hasta por los tuétanos de los huesos. Pero ahí está para mostrarnos que Él es Dios y que en Él debemos confiar. Si alguien va a pedir restauración espiritual, se sentía triste, ya estaba a punto de decir como ellos, ya no tengo esperanza en el Señor, recobre su fe. Si alguien va a ser restaurado, usted mismo, no espere que nadie le ponga sus manos, usted mismo. Y si tiene fe, póngase la mano usted mismo. Padre, oro por mí mismo en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús que viene la autoridad. ¿Dicen amén? Hay unas cuentas que arreglar con Él, hágalo. Este día es el día de salvación. No pierda el tiempo, esta es la oportunidad. Incline su rostro.